Bueno, shalom a todos. Se me preguntó en, en las consultas eh, un tema de interés. Yo pido a todos que hagan preguntas para que, para que yo pueda responder, porque los temas se acaban y yo no sé realmente qué es lo que ustedes quieren saber y qué es lo que ya saben. Entonces, por favor, hagan preguntas como esta que me hicieron, cómo se dividieron las porciones de la Torá durante la semana para lectura de Shabbat. Estas fueron realizadas tradicionalmente por los Hazanim, o sea, los cantores litúrgicos en las sinagogas. Estos Hazanim desempeñaron un papel importante y lo desempeñan en la vida judía y lideran las oraciones en la lectura de la Torá. La labor de los Hazanim en la división de la Torá fue fundamental, ya que son quienes determinan qué porción se leerá cada Shabbat, siguiendo el ciclo anual de lectura de la Torá. Si bien la práctica de leer la Torá en porciones semanales existía desde tiempos antiguos, fueron los Hazanim y líderes de las comunidades quienes contribuyeron a organizar y mantener este ciclo a lo largo de la historia. El trabajo de los Hazanim no se limita solo a la selección de la porción de la Torah, sino también incluye la entonación y la recitación adecuada de las lecturas durante los servicios. Su conocimiento profundo de la liturgia y la tradición judía es esencial para llevar a cabo estas responsabilidades de manera adecuada. La división de la Torá en porciones, eh, eh, los Hazanim son los que hoy, no, cuando yo me refiero a Hazanim, no me refiero a los que cantan toda la liturgia, sino que a los que leen la Torá, los Bal Coré, que se dice que se los llama hoy. Antiguamente se los llamaba Hazanim, que eran los que leían la Torá. Hoy en día, los cantores litúrgicos, que, que normalmente tienen muy buena voz, se destacan por su voz, no eran los que antiguamente se llamaban Hazanim. Antiguamente los Hazanim eran los que hoy se llaman Baal Coré, que son los que leen eh, la Torá. La división de la Torá en porciones semanales para su lectura en Shabbat se originó en la antigüedad y su desarrollo y organización a lo largo de la historia estuvieron a cargo, como ya dije, por los Hazanim y líderes de las comunidades judías. Aunque no existe una fecha exacta ni un promotor específico de esta tradición, se cree que esta práctica se consolidó durante el período del Segundo Templo en Jerusalén, que como todos sabemos existió aproximadamente desde el siglo VI antes de la era común hasta el año 70 después de la era común. El criterio para dividir la Torá en porciones semanales se basa en una combinación de factores que incluyen eventos y temáticas contenidas en el texto, así como consideraciones litúrgicas. Las parashiot, las porciones, se seleccionan de manera que la lectura semanal refleje un equilibrio entre diferentes tipos de textos y temas, y que se complete la lectura de toda la Torá a lo largo del año. En el transcurso de los siglos, los Hazanim y líderes de las comunidades judías han refinado y ajustado el ciclo de lectura para garantizar que las porciones se
complementen entre sí y se relacionen con las festividades y el calendario judío. La selección de las parashot también se realiza de manera que se respeten ciertas pautas litúrgicas, como la finalización de la lectura de un libro de la Torá en un momento específico. En general, la labor de los Hazanim en la división de la Torá en porciones semanales se llevó a cabo con el objetivo de asegurar que la lectura de la Torá sea un proceso continuo y reflexivo, permitiendo a las comunidades judías estudiar y conectarse con las enseñanzas de la Torá a lo largo del año. Aunque no hay un solo promotor o fecha de origen, esta tradición se ha mantenido y evolucionado a lo largo de la historia judía para enriquecer la experiencia religiosa y espiritual. Ciertamente, la selección y organización de esta parashiot de la lectura de la Torá sigue ciertas pautas y consideraciones específicas. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo se ajustan las lecturas para que se relacionen con festividades que respeten las pautas litúrgicas. Por ejemplo, las festividades y su relevancia. La porción de la Torá se selecciona de manera que las lecturas se relacionen con las festividades judías. Por ejemplo, durante la festividad de Pesaj, Pascuas, se leen las porciones que narran la historia de la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Durante Shavuot, se lee la porción que incluye la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Una de las pautas es finalizar la lectura de un libro de la Torá al final de un año litúrgico y comenzar con otro libro inmediatamente después. Esto se hace para que la comunidad pueda marcar el final y el comienzo de un libro con un sentido de conclusión y renovación. Por ejemplo, la última porción del libro de Deuteronomio se lee en Simchat Torah, que es una festividad que celebra el final y el comienzo de la lectura de la Torah. También las porciones se seleccionaron de manera que tengan una cierta coherencia temática entre sí y que se complementen. A menudo una porción semanal fue elegida de manera que se relacione con la anterior, lo que permite una narrativa continua y un entendimiento más profundo de las enseñanzas contenidas en la Torá. Se garantiza que todas las porciones se lean a lo largo del año, lo que permite a la comunidad judía estudiar y reflexionar sobre todo el contenido de la Torá en un ciclo continuo, anual. En general, la selección y organización de la porción de la Torá para su lectura en Shabbat y festividades se realizó de manera que se ajuste a consideraciones litúrgicas, temáticas y simbólicas, lo que enriquece la experiencia religiosa y espiritual de la comunidad judía a lo largo del año. La diferencia entre la tradición de separar las parashiot en la lectura semanal para sefaradíes y ashkenazim son mínimas, existen. Y en gran medida siguen una tradición común en cuanto a la división de la Torá. Sin embargo, hay algunas distinciones en la pronunciación, en la entonación, así como en las costumbres litúrgicas. Estas diferencias son menores, pero existen, y se centran principalmente en aspectos de la tradición oral. La separación y la división de las parashiot de la Torá en lecturas semanales son esencialmente casi las mismas,
en ambas tradiciones. Siguiendo el ciclo anual de lectura que se mencionó anteriormente, la Torá se divide en 54 porciones para que se lea una porción cada Shabbat y 2 veces al año durante Simchat Torah. Se concluye y comienza de nuevo la lectura del último libro de Deuteronomio. Entonces, en cuanto a la división de las parashiot de la semana, la diferencia entre Sefaradim y Ashkenazim son mínimas y no afecta sustancialmente a la práctica. Las principales diferencias culturales y litúrgicas entre estas dos tradiciones se encuentran en otros aspectos de la vida religiosa y cultural, como la pronunciación, las melodías litúrgicas. Básicamente se centran en esos aspectos. En resumen, los Hasanim desempeñaron un papel importante, fundamental, en la división y lectura de la Torá en porciones semanales durante el Shabbat, contribuyendo a la preservación y la continuidad de esta antigua tradición en la comunidad judía. No fueron, como muchos piensan, los rabinos de la parte de los rabinos talmúdicos. No, 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 no. Fueron los propios Hazanim los que hicieron las 54 divisiones de la Torah. Bueno, espero que haya quedado claro el tema y propongan tema y dentro de lo posible los trataré de explicar. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.